Ok, hermanos, hoy día vamos a hablar de los tipos de evangelismo. ¿Y de qué nos habla esto? Del enfoque. El enfoque que tenemos que tener a la hora de predicar el evangelio es los tipos definen el alcance o el marco en el que se desarrolla la comunicación del evangelio. Tenemos el primer tipo, evangelismo personal. Se enfoca en la interacción uno a uno o en grupos pequeños, adaptando el mensaje a las necesidades y el contexto del individuo. Prioriza la relación y el diálogo. Ejemplos bíblicos tenemos a Jesús y Nicodemo. Yo creo que este es un ejemplo que casi todos conocen, pero lo vamos a repasar igualmente. Hermanito René, si nos puede leer, que ya tiene preparado ya la cita bíblica de Juan 3 1 al 21. Usted me Hermanito dijo, René, Juan 3, sí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas, se silenció el micrófono, hermanito René. ahí Ahí sí, sí, ahí sí. ya. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que no y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Gracias, hermano René. Ya. Es- Este, este capítulo de Jesús y Nicodemo es un ejemplo claro, muy habitual de lo que es un evangelismo personal. Es una conversación profunda que tiene Jesús con Nicodemo en un lugar apartado, íntimo. De hecho, así se le suele representar en películas, series, y siempre están los dos juntos en una intimidad, una profundidad, y se puede ver ese nivel de profundidad en ellos dos, que está hablando algo muy, muy íntimo. Entonces, esto nos revela, mis hermanos, de que es ideal poder encontrar esta conexión con nuestros seres queridos, familiares o amigos.
es ideal encontrar ese momento donde nosotros podamos compartir el Evangelio de esta manera, porque conversando en un momento propicio de intimidad es el momento donde el Espíritu Santo puede hacer mejor su obra. Y esto, nosotros tenemos que buscar la forma, el momento exacto donde poder tener esta conversación, porque muchas veces cuando nosotros estamos con nuestros familiares o seres queridos, estamos en un contexto de que estamos haciendo algo, ya sea un trámite, estamos trabajando, estamos, no sé, preparando la comida o yendo al supermercado, etcétera. Siempre estamos en un contexto de un trámite, estamos haciendo algo, pero hay que buscar ese momento íntimo, como yo les digo, donde uno pueda compartir esto con claridad, porque es un mensaje importante, no es algo que nosotros podamos tratar como una conversación cualquiera. El ideal es en un momento, hermanos, donde sea una conversación. Es ideal para nuestra familia, familiares y seres queridos cercanos, amigos cercanos. Usar este método, este tipo de evangelismo es ideal con ellos. Amén. El segundo tipo es evangelismo masivo. Busca alcanzar a grandes multitudes simultáneamente, utilizando un mensaje general y un llamado público a la decisión. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Este es un ejemplo bíblico. Hechos 3, 11 al 26. Esto lo va a leer nuestra querida hermana Ghislaine. Amén. Dice, Pedro se dirige a los espectadores. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo, a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Más bien, Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde Y hace hablando siglos de por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de su descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Amén. Aquí Pedro había hecho un milagro y él inmediatamente humildemente dice que esto no es por obra suya, sino que es por obra de Dios. Y finalmente lo transmite el mensaje del Evangelio a una multitud.
Y no es la única vez que lo hace. También se ve en Hechos 2 que Pedro le predica a una multitud de 3.000 personas. Y lo que quiero que habla muchas cosas, la verdad, dentro de todos estos versículos. Pero lo importante que ustedes tienen que ver es que también es una forma de evangelismo, el predicar a las multitudes. También se puede hacer. Hoy en día cada vez se ve menos porque muy confrontacional. Es muy confrontacional hoy en día predicar a las multitudes, pero es un ejemplo bíblico, mis hermanos, y es un ejemplo que nosotros tenemos que tener como válido también hasta el día de hoy, siempre y cuando se respeten las normas y, como se había hablado la vez anterior, no quitándole la libertad a las otras personas, no siendo demasiado, por ejemplo, poniendo un parlante a toda voz y molestando a las personas, entonces ahí generamos el efecto contrario, sino que predicar a multitudes en un momento que sea propicio. Usted puede ir al metro. Obviamente esto ya es evangelismo avanzado, pero vamos a tenerlo como una tipología. De hecho, yo les voy a dar un ejemplo que sí lo hemos hecho en la iglesia. No sé si se acuerdan cuando estábamos en, eh, en la iglesia de Puente Alto, ahí en Gabriela. Nosotros para los que se acuerdan de Dominique y el grupo de jóvenes, íbamos y en los semáforos en rojo nos poníamos una chaquetita, íbamos con nuestras pancartas y predicábamos el evangelio, poníamos el mensaje del evangelio. Entonces esa era una forma bonita, llamativa, no estorbando a las personas, no incomodando, no poniendo bulla, sino que de una forma original predicábamos el Evangelio. También me acuerdo que lo hacíamos eh, a la salida del metro, cerca del Hospital Sotero del Río. Ahí también incluso me acuerdo que oramos incluso por personas que se acercaban y que estaban en necesidad. Pero claro, esto requiere organización, tiempo, energía, disposición, requiere mucho de eso. Pero es un método válido el predicar a las multitudes, hermanos. Espero algún día se pueda que hayan grupos evangelísticos y campañas, pero requiere obviamente mucha organización. Y se me olvidó decirles en el ejemplo anterior, cuando estábamos hablando del conversacional, y yo les había dicho que era para familias, familiares y amigos cercanos, buscar ese momento, un momento íntimo. Un ejemplo de poder hacerlo sería en una cena o una sobremesa. Por ejemplo, yo me puse a pensar, hay momentos que uno comparte con su familia, sus amigos, pero no tiene, no se genera, como yo les decía, una instancia propicia como para hablar del Evangelio, como que siempre hay algo, ¿cierto? Siempre estamos así como haciendo algo, conversando de la vida. Pero si usted ve que nunca se da el momento, nunca se da el contexto para poder hablar esto tan importante, búsquelo y hágalo de una forma, no busque solamente de que si es que se da, se da. No, planifíquelo. ¿Cómo? Voy a invitar a mi amigo o a mi amiga a una cena y lo invita a su casa, no tiene que ser en otro lugar, en su casita, prepara una cena y usted tiene una charla ahí con esa persona distendida, hablan de la vida y llega un momento ahí de la sobremesa y usted le predica, mira, esto es mi fe, esto es lo que yo creo y lo quiero compartir contigo porque te aprecio mucho, eres muy importante para mí, sé que Dios es real, sé que he visto sus milagros, su obra en mí, le puede hablar de su testimonio, de cómo conoció al Señor, de las cosas bonitas que usted ha visto en la iglesia, y después le habla de los cuatro pilares que ya conversamos, ¿cierto? Le predica el Evangelio y ahí ya si la persona acepta o no, ya eso es una decisión personal. Pero eso es una buena manera de poder predicar el Evangelio. De forma intencional tenemos que ser intencionales, no solamente buscar cuando se dé la oportunidad, hermano. ¿Ya? Sobre todo con nuestros familiares, seres queridos, nuestros amigos, nosotros tenemos que ser intencionales. Y, por ejemplo, yo la otra vez invité a un amigo a salir a hacer caminata al cerro, a hacer trekking, y conversamos de diferentes cosas, y la persona se abre, yo lo escucho,
Entonces, en la naturaleza, después nos sentamos los dos en una roquita y empezamos a conversar. Como que se da un ambiente, un enfoque donde la persona se abre y empiezan a hablar de temas profundos. Entonces uno tiene que buscar la instancia, esos ejemplos, estos son ejemplos que yo le doy, pueden haber muchos más, donde uno pueda tener una conversación profunda. Y bueno, el segundo caso que yo le hablé también es válido, que es predicar a multitudes, pero eso obviamente requiere más preparación y eso se hace más siempre a nivel de iglesia. Vamos con el tercer ejemplo. Evangelismo relacional. Se basa en construir una amistad y confianza a lo largo del tiempo con el no creyente antes de compartir el evangelio verbalmente. La vida del creyente es el primer testimonio. Ejemplo bíblico de esto, Pablo integrándose en las comunidades para conocer su cultura antes de predicar. Primera de Corintios 9, 20 al 22. Este es más cortito. Lo va a leer mi querida tía Cecilia que está ahí conectada. Amén. Entre judíos me he comportado como judío para ayudar a salvarlos. Entre, entre los que viven bajo la ley me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlos, aunque en realidad yo no vivo bajo la ley. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también, a ellos, aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos para poder ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho todo para que todos modos pueda ayudar a salvar a algunos. Amén. Gracias. Ya. Este es un ejemplo bíblico muy claro, muy claro, de, del evangelismo relacional, que uno tiene que tener esa capacidad de relacionarse con las personas para poder llevar el mensaje del evangelio. Por ejemplo, vamos a llevar estos ejemplos bíblicos a ejemplos contemporáneos, a ejemplos actuales. Si usted está en un ambiente de trabajo y usted quiere predicar el evangelio a sus compañeros de trabajo, usted va a ver que dentro del día a día en el trabajo es muy difícil, porque estamos haciendo las labores, nuestras responsabilidades, y no se da usted puede compartir ciertas cosas de su vida personal, algo rápido, cómo estás tú, cómo te fue ayer en esto, cómo está tu señora, etcétera. Cositas rápidas, pero no se da como para una conversación. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer usted? Después del trabajo, como habíamos dicho, puede invitarlo a comer. O si usted ve, por ejemplo, por ejemplo, se da que, no sé, pues en ciertos grupos de trabajo van todos, se reúnen a ir a jugar fútbol. Y a usted a lo mejor no le gusta el fútbol, pero un día usted puede saber que yo quiero ir con ustedes y empieza a relacionarse con ellos. Y usted puede buscar el momento de, en algún momento, compartir el evangelio. Puede que le tome incluso semanas, meses poder llegar al momento de compartir el Evangelio, pero hay que construir, hay que ir construyendo, hermano. Hay que buscar las instancias, planificar un poquito si uno realmente ama a las personas y si uno que realmente quiere transmitir este mensaje que es tan urgente y es tan importante, uno tiene que ver y empezar a planificar cómo le puedo predicar el Evangelio a esta persona. Tengo este impedimento, no tengo el tiempo suficiente, esta persona, pero mira, ¿sabes qué? A él le gusta esto. Un día lo voy a llevar no sé, voy a poner otro ejemplo. Una amiga le gusta ir a comprar ropa, no sé, por ejemplo. Usted va con ella, van a comprar ropa, después se toman un heladito en un mall y ahí usted, ¿sabes qué? Yo te quiero compartir de mi fe, si tú tienes un minuto. Bueno, como tú sabes, yo soy cristiana, soy una persona que conocí al Señor de tal manera, le habla de su testimonio. Si esa persona realmente le respeta a usted, obviamente la va a escuchar y después usted le puede compartir el mensaje. Después ahí, en ese momento íntimo, después de de haber tenido una conversación natural, no le predique de inmediato, o sea, tiene que ser después de cuando ya
hayan conversado sus cosas, se hayan puesto al día, usted después le puede predicar el mensaje. Amén. Entonces tenemos que buscar relacionarnos con las personas. Ese es el evangelismo relacional. También puede hacerlo, por ejemplo, acá está el cuándo se utiliza, conociendo personas, contratación de servicios, solicitudes de oración. Por ejemplo, cuando usted contrata un servicio para su hogar, como ya había hablado yo antes, cuando viene acá un gaffiter, cuando vienen Dentel, yo siempre trato de buscar un momento de poder conversar con ellos. Ellos están haciendo su trabajo, obviamente, pero usted puede buscar ese minuto específico cuando la persona ya se va retirando. Le puede pasar, por ejemplo, el folletito que yo les entregué y puede tener una conversación de 5 minutitos, 10 minutos con la persona. Entonces hay que buscar la instancia, hermano, hay que buscar la forma. También con las solicitudes de oración. Sabemos que en el grupo de WhatsApp hay solicitudes de oración, ¿cierto? Esas personas que están haciendo las solicitudes de oración son personas que están en una necesidad, son personas que están abiertos a la esperanza, más abiertos, más receptivos que otras personas que están pasando por buena situación o que no están interesadas por A, B o C. Pero estas personas siempre están como en una faceta de abertura espiritual, las personas que necesitan oración. Entonces es ideal hablarle a ellos también, no solamente decir voy a orar por ti para que te sanes de tu enfermedad, no. Hay que predicarles el evangelio a ellos también. Buscar la manera, hermanos. Siempre hay que buscar la manera. Si ustedes no encuentran la manera, incluso pueden hablar conmigo, con el pastor, explicar la situación exacta y cómo ver la instancia de poder transmitir el mensaje. Yo les puedo ayudar con eso también. Me dispongo para eso, mi hermano. Vamos con el cuarto punto. Evangelismo de obra social. El Evangelio es demostrado a través de acciones concretas de ayuda y justicia social para satisfacer necesidades humanas básicas, manifestando el amor de Dios antes o mientras se habla. Ejemplos bíblicos, los ministerios de ayuda de las iglesias a los pobres y enfermos. Tenemos el ejemplo en Hechos 6, del 1 al 7. No sé si había puesto ahí que mi hermano, si lo podía leer, si lo tenía listo. Cristian, ven. Cristian. 8:6. Hechos 6, ¿cuánto? Del 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. Ya, aquí está Cristian. Hechos 6, del 1 al 7. Gracias. Voy yo. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Ya, en nombre de Jesús. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, un hombre lleno de la fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y le impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Amén. Gracias, hermano Cristian. Bueno, en este caso había una necesidad. la- los griegos estaban apuntando a los que a la iglesia, diciéndole que estaban desatendiendo a las viudas. Y como incluso como hoy pasa hoy en día, mi hermano, como nosotros somos cristianos y tenemos un enfoque de ayuda, de caridad, de recibir a las personas, de ayudar al prójimo, siempre nos van a apuntar, siempre nos van a decir que somos nosotros los primeros los que tenemos que estar preocupados de ellos. Bueno, así pasó también en ese tiempo. Los griegos estaban diciéndole
en este caso a la iglesia, que no se estaban preocupando de las viudas. Entonces, ¿qué pasó? Que dijeron, no es prudente que nosotros que estamos 100% dedicados a la obra, nos descuidemos. O sea, nos apartemos de predicar el mensaje del Evangelio, porque en ese tiempo, mi hermano, cuando estamos hablando de la iglesia primitiva, predicar el mensaje del Evangelio era, pero, era lo máximo que tenían que hacer era la gran comisión. Era full predicar el Evangelio. Tenían que llegar a todas las naciones lo más rápido posible, que se esparciera este mensaje de bendición, de salvación del Cristo resucitado. Entonces, em, ellos dijeron, no podemos nosotros dedicarnos a hacer la obra social y descuidar esto que es tan importante. Entonces, ¿qué hicieron? Designaron a ciertos discípulos para que hicieran la obra social y de esa forma no se contaminara el mensaje del Evangelio. Entonces, si en algún momento nosotros tenemos que predicar el mensaje y se nos está apuntando o estamos descuidando la obra social, nosotros no podemos dejar de lado eso. Tenemos que siempre ser ejemplos y testimonio de que lo que nosotros estamos diciendo se tiene que hacer vivo, se tiene que vivificar en nuestra vida, tenemos que ser consecuentes. Entonces, aunque nos estén juzgando injustamente, aunque nos estén demandando más de la cuenta, uno siempre tiene que tener un buen testimonio, hermano. Entonces, y al ayudar al prójimo, al atender al necesitado, nosotros estamos diciendo que el mensaje que predicamos también lo creemos, también se hace vivo en nosotros. Entonces, es muy importante predicar el evangelio sin dejar hacer lo otro. Y sirve como una evidencia, sirve como, es un tipo de evangelismo, hacer obra social, ayudar a las personas que están en necesidad y darle el mensaje. Hoy en día se hace mucha obra social, pero muchas veces no se da el mensaje. O a veces se da el mensaje, pero no se hace la obra social. Entonces, las dos cosas tienen que ir de la mano también. Porque si enfatizamos una cosa sobre la otra, se pierde el efecto. Amén, es súper importante tenerlo eso en cuenta. ¿Cuándo se utiliza? ¿Grupos de obras sociales, eclesiales o el servicio personal? Esto lo podemos hacer tanto como iglesia como nosotros mismos, como lo hace nuestra querida hermana María Eugenia, que va a los hospitales. La honro a ella en este minuto. Que eso es una muy buena forma de hacer un evangelismo de obra social. Se está ayudando a la persona, se está mostrando la obra y el ejemplo de Dios, de Jesucristo, de amor al prójimo, y se da el mensaje del evangelio. Entonces se complementa perfecto. Ahí se ve que ya no es solamente que la persona habla, de que predica pero no practica, sino que se complementa perfectamente haciendo la obra social, mostrando el amor y dando el mensaje. Entonces el mensaje cobra vida, el mensaje tiene mucho mayor efecto. No es solamente dar el mensaje y después que te vean haciendo lo contrario, o que nunca haces obra social, que te vean que nunca era una persona que ayuda al prójimo. Entonces, al hacer esto y dar el mensaje, se cumple excelentemente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que teníamos que amar al prójimo, y también el mensaje de predicar el Evangelio. Entonces es una tremenda, tremenda bendición, ayudar a los necesitados y predicar el Evangelio. Esas dos cosas al mismo tiempo es pero excelente. Amén. Ahora vamos a hablar de... Ah, no sé si alguien tiene alguna duda o quiere acotar algo. ¿Alguien quiere acotar algo respecto al evangelismo personal, evangelismo masivo, evangelismo relacional, evangelismo de obra social? ¿Alguien quiere contar alguna experiencia? ¿Alguien quiere Yo, plantear alguna duda? yo, Daniel, yo hoy día evangelicé, o sea, prediqué, Gloria a Dios. no puedo decir que fue 100% exitoso porque dejé la semilla plantada, pero en la hora de colación estuve conversando con un joven que tenía un tema recurrente de conversación con él y me aproveché de ese tema para llevarlo hasta explicarle el evangelio y en qué consistía.
Y dentro de eso le empecé a hablar a él directamente. Entonces fue bien bonito y yo sé que Dios puso la semilla ahí en él. O sea, no se quedó Amén. indiferente a la palabra, así que me puso bien feliz esto porque hace tiempo que no hablaba con alguien tan profundo y llegábamos al concepto de que Jesús murió por nosotros y que nosotros le debemos a Él todo, en el fondo. Amén. Entonces, ese es el gran tema. Y les puse, digamos, no a la perfección, debo reconocerlo, pero les puse los pilares. Los fui desmenuzando de forma que se entendiera que existe un problema, que somos pecadores y que en nuestro origen nosotros, nosotros debíamos morir. Así que ahí aparece Jesús y Él, en el fondo, Él nos salva. Él se pone por nosotros como esa ovejita inocente a la que antiguamente la mataban para, digamos, hacer el sacrificio de ritual, ¿cierto? Que Jesucristo representa a la perfección en carne propia. Amén. Así que eso fue hablado y quiero que la semilla fue puesta, así que estoy súper feliz espiritualmente hablando por eso. Qué bueno, hermano, te felicito mucho que ya estés dando los pasos. Hiciste tal cual lo que hemos hablado acá. Sí, pues, Hiciste un evangelismo personal, que es un método, el método más efectivo junto, yo diría, con el evangelismo de obra social. Y claro, en el contexto como habíamos hablado de trabajo, es importante buscar ese momento íntimo. Ya puede ser la hora de colación, donde hay una hora de colación donde uno puede sentarse ahí junto al compañero y almorzar los dos juntos. Y es ideal cuando se da uno a uno, porque ya cuando hay más personas, el tema se va por las ramas, la verdad. se diluye, Sí, sí, se diluye, la persona entiende. saca otro tema o empiezan a Sí, cuestionar, entonces son como a veces cuatro contra uno. Yo prefiero, hermanos, que lo hagan siempre uno a uno y se da un contexto mucho más profundo, mucho más personal. Y qué bueno que lo usaste, mi hermano, te felicito. Te felicito porque usaste también el método de los cuatro pilares, que es súper bueno porque se predica, ahí uno se asegura de que no se va a ir por las ramas. Se asegura de que vas a predicar tal cual el mensaje como es, que es el problema, hay un problema, hay una consecuencia, pero hay una solución, que esa es la buena noticia, lo más importante, y hacer el llamado. Así que tú sí, sembraste las semillas y no nos tenemos que poner tristes si la persona lo rechaza, sino que tenemos que estar gozosos de tener la oportunidad de poder plantar la semilla y tener fe y orar por la persona también. Y hacer un seguimiento, como habíamos dicho en la clase anterior del post-evangelismo, hacer un seguimiento, qué piensas de lo que hablamos? Qué te pareció? ¿Sacaste alguna conclusión? Después la persona puede abrirse, compartir más. Si la persona está interesada, la podemos invitar a la iglesia. O si tiene alguna duda, podemos ir resolviéndola. O si usted no sabe, si no sabe la respuesta, sabes que no sé la respuesta ahora en este minuto, pero voy a hablar con mi pastor o voy a investigar bien y te voy a responder. No tenemos que apresurarnos ni sentir que tenemos todas las respuestas tampoco. En ocasiones pueden hacernos preguntas difíciles y no es necesario que usted se apresure a responder en ese momento. Súper importante eso. Así que gracias por la acotación, hermano Cristian, por ese ejemplo. Ahora vamos a hablar de los medios de evangelismo, que son las herramientas que nosotros podemos utilizar. Los medios son las herramientas o formas específicas que se utilizan para transmitir el mensaje. Medio. Número uno, proclamación verbal. Uso de la palabra hablada o escrita para explicar directamente el mensaje de salvación. Ejemplos contemporáneos, predicación en púlpito, compartir un plan de salvación, como el camino de Romanos, que ya lo vamos a ver. Ahí les voy a explicar cuál es. Es como sacar diferentes versículos de Romanos y hacer un mensaje que también es muy similar a las cuatro columnas, donde se predica todo el Evangelio. Y evangelismo callejero. Este es el medio verbal. Luego tenemos la distribución de literatura.
Uso de textos impresos o digitales para diseminar el mensaje de forma rápida y reproducible. Ejemplos: repartir folletos, enviar cartas, correos electrónicos masivos, ebook gratuitos. Bueno, folletos en este caso sería como los que yo le entregué el día domingo, que es súper efectivo, hermano. Es muy bueno tener eso porque es rápido. Para contextos con personas desconocidas es ideal. Es muy bueno para entregar eso de manera rápida. Enviar cartas. Para algunos puede que suene como muy antiguo, muy extraño eso de enviar cartas, pero créame que si usted le escribe una carta a una persona, lo va a tomar con mucha seriedad. Lo va a ver como algo nuevo, como algo que sale de contexto totalmente. Así como, mira, te traje una carta. La persona va a quedar una carta para mí, ¿no es cierto? Va a ser como curioso. Entonces la persona al ver ese contexto que es como algo novedoso, algo solemne, ¿verdad? Algo como, oye, me envió una carta. O sea, esto lo voy a tomar con seriedad. La persona se dedicó a escribirlo y me lo pasó en un sobre. Y usted ahí después la persona lo lee y ve el mensaje del Evangelio. Fantástico. Yo lo encuentro súper efectivo también porque le da profundidad y le da un contexto muy especial. Correos electrónicos masivos, bueno, eso ya no es tan efectivo hoy en día, porque la verdad que eso se filtran ahora a spam, así que estos son ejemplos que antes servían, pero ya no tanto. Después tenemos el tercer medio, uso de multimedia. Aprovechamiento de la tecnología audiovisual para comunicar el mensaje de manera atractiva. Podcasts, videos de YouTube, TikTok, Reels, películas cristianas, música con contenido evangélico. Yo, por ejemplo, me pongo acá de ejemplo, yo siempre estoy subiendo a Instagram mensajes cristianos. eh, Siempre estoy, por ejemplo, recomendando series. Por ejemplo, la serie de Chosen, que yo creo que muchos de aquí la conocen, es una serie cristiana muy bonita. Y usted la puede recomendar a las personas que gustan de las series, que ven televisión. Y la puede recomendar porque es la vida de Jesús y los discípulos. Entonces ahí se comparte el evangelio también. Películas cristianas, hay películas hermosas de cristiana, hermano. Muy lindas que están en YouTube, están en plataformas. Para personas que les gustan las películas, oye, te recomiendo esta película que vi, muy buena. Entonces puede ser que la película no tenga el mensaje evangelístico en sí, pero son cosas que nos encaminan, que nos ayudan a poder transportar el mensaje. Oye, ¿sabes que me gustó la película porque era como que, no sé, muy bonito, esto me gustó? Y ahí le dice, sí, pero ¿sabes por qué? Porque esto y lo esto y lo otro, y ahí usted le predica el evangelio. Entonces nosotros podemos usar muchas herramientas, hermano, muchas, muchas herramientas. Luego tenemos actos de misericordia, proveer ayuda humanitaria, médica o social como vehículo para el evangelio. Ejemplos de esto: comedores sociales, clínicas móviles, programas de ayuda para migrantes o víctimas de desastre. Un caso ejemplar es cuando las iglesias se pusieron a ayudar con la desastre que hubo en Valparaíso del incendio. Ahí muchas iglesias tomaron acción y fueron para allá y fueron a hacer ayuda humanitaria. Y predicaron también el mensaje. Entonces, estos son momentos clave, hermanos, que nosotros tenemos que identificar donde podemos predicar también, como había dicho anteriormente, haciendo ayuda humanitaria. Se demuestra el amor, se demuestra que lo que estamos transmitiendo lo vivimos, que es verdad. Tiene un acto de consecuencia instantáneo, donde demostramos el amor y la persona está mucho más receptiva a recibir un mensaje cuando tú la estás ayudando. Muchísimo más receptiva que solamente dar el mensaje. Y último punto, hospitalidad. Invitar a no creyentes a un ambiente de fe cómodo e informal como el hogar. Ejemplos: grupos celulares o pequeños en casa, cenas de bienvenida, reuniones sociales con un mensaje. Usted puede invitar a un grupo de amigos a su casa, puede hacer algo informal o, como les decía, un partido de fútbol.
lo que sea. Uno puede hacer o incluso, a ver, voy a poner un ejemplo. A mí me gusta el ajedrez. Entonces yo puedo organizar una partida de ajedrez con mis amigos que juegan ajedrez, jugamos ajedrez y después yo les puedo, no necesariamente predicar el evangelio per se en ese momento, las cuatro columnas, pero les puedo hablar de mi testimonio, puedo hacer una introducción. No siempre vamos a tener la oportunidad de predicar el evangelio, uno tiene que tener discernimiento cuando la persona está receptiva, si hay un contexto de intimidad. Si no, uno puede empezar de a poco, ir encaminándola. No siempre vamos a poder tirar la semilla, hermano, y no se sienta mal por no haberlo hecho en ese momento. Ya va a haber otra oportunidad. Hay momentos en que el Espíritu Santo le va a ir a usted convenciendo con quién, cuándo y cómo. Pero nosotros tenemos que estar prestos, tenemos que estar escuchando a Dios, tenemos que estar en oración, porque si no, el Señor no nos va a forzar, no nos va a obligar, no nos va a comunicar cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Pero si usted está disponible, si usted está deseoso de compartir el Evangelio, el Espíritu Santo le va a transmitir, ahora es el momento. Haz esto o le va a dar ideas, le va a empezar a guiar. Detente acá en el camino, háblale a esa persona. Ah. A veces yo siento que el Espíritu Santo, por ejemplo, me habla de esa manera y lo creo con fe. Pero tenemos que estar disponibles, hermanos, tenemos que estar en oración. Es muy importante pedir la guía del Espíritu para que la semilla sea sembrada de forma eficaz. Amén. Eso es lo que yo quería hablarles el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta o quiere acotar algo de esto. Cri, cri. Este es el momento, hermanos, para que podamos compartir. Si alguien quiere cualquier cosa, reflexionar, expresar algo que aprendió el día de hoy, sabes que esto no lo sabía, me gustó esto que dijiste, lo voy a usar para la próxima ocasión. ¿No? Quiero escucharlo, hermanos. Para mí también es muy importante ver, como lo hizo mi hermano, ver que ustedes están deseosos de poder compartir, no necesariamente que estén ya predicando el evangelio tal cual, pero que estén por lo menos hablando de su testimonio, hablando de lo que Dios ha hecho con sus vidas, ya es un buen punto inicial para poder compartir el evangelio al día de mañana. Yo sé que no es fácil poder dar el mensaje porque es profundo, es un mensaje que confronta a las personas. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a que la persona tenga humildad de reconocer a Dios, ¿cierto? Pero eso uno tiene que encaminarlo, de a poquito. De a poquito hay que ir construyendo el camino. Al principio puede ir hablando de su testimonio, que usted asiste a tal iglesia, y con el tiempo usted ya va a haber un momento donde usted le pueda predicar el mensaje tal cual como está escrito en la Biblia. Que de tal manera Dios amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que no nos perdiéramos, ¿sí? Y creyéramos en Él y tengamos vida eterna. Amén. No sé si alguien quiere decir algo, hemos terminado el mensaje. Quiero que por favor alguien retroalimente, que abran sus micrófonos. Si no, vamos a asignar con el dedo nomás. Y cayó en hermano Luis, hermanito Luis, porque no lo habíamos saludado. Ahí vi que se conectó. Hermanito Luis, ¿está por ahí? No sé cómo está hermanito Luis. A ver, Sí, sí, estamos por aquí. acá. Ah, ¿cómo está hermanito? Sí, hola, Bendiciones. bueno, y bendiciones. Algo que quiera Saludos a todos. aportarnos. Sí, bueno, bueno, siempre fueron en todas las instancias tener la oportunidad de compartir el Evangelio. Amén. Eh, ya cuando uno lo crea dentro de su vida, su manera de ser y está innato,
ya como que se hace un poco más fluido en el sentido de que uno mismo lo vive. Por lo menos yo puedo compartir ahorita, una vez, hace como un par de semanas, estaba haciendo un trabajo en Concón y ahí se me dio la oportunidad de que finalizando ya la jornada de la semana, oramos en la cena, nos reunimos, cenamos y tuvimos una pequeña oración. Mire, y uno se sorprende porque a veces uno piensa que puede obtener algún rechazo, pero sin embargo, yo hace como siempre hace de manera misteriosa como él quiere. Lo cierto es que fue muy bien recibido y fue algo donde todos como que causó así como una paz y una tranquilidad. Y lo recibieron esa pequeña oración que hicimos, bastante bien. Mm, Así qué que bueno. a partir de ahí la gente lo entiende en realidad. Y a veces hasta me sorprendo porque fíjate que ahí salió que había uno de los que estaban ahí, no, hermanito, muchas gracias por su oración. Y resulta que el otro también era cristiano. Y a veces Mm, uno no lo sabe, pero pasa eso. Hay que buscar siempre las instancias. Y yo lo hice en ese momento, bueno, porque estaba en un trabajo que compartí con ellos prácticamente casi una semana completa. Y, y bueno, eso. Siempre hay instancias y amén. Dios hace como Él quiere en realidad. Lo importante de esto es que uno, o por lo menos eso es lo que he aprendido en este tiempo, es que uno dé el mensaje, una oración, el mensaje. Uno no sabe cuando alguien lo necesita realmente. Dios es el que conoce y que mueve nuestros corazones, en realidad. Amén. Amén. Gracias, hermano Luis. Y disculpe que estoy aquí, la cámara estaba al revés, en realidad no sé si la verdad que no veo. No, sí se ve, O, se ve bien, hermano. por el- Como estoy por el Gracias. celular, no, no, eso. Gracias por su aporte, hermano Luis. Es muy importante conocer que, o sea, me llena de gratitud y de gozo de ver que están impartiendo el mensaje, que está esa llama en sus corazones. De hecho, la célula que está en Padre Hurtado es obra del evangelismo. Entonces, es una gran bendición. Yo lo honro a usted y a la hermana Mayerly por la obra hermosa que tienen allá, que es producto justamente de una obra evangelística, de, de esparcir el mensaje del reino de los cielos. Entonces ahí la gente estuvo receptiva, hay un remanente, hay un grupo que está acá presente, incluso nuestra hermana Joveisi, hermana Judith, Yuheisi. Es precioso ver eso, pues, hermano. Es precioso ver que hay personas que son receptivas, que sí aceptan el mensaje. Y yo les bendigo también acá a cada uno de ustedes por estar conectados siempre. Entonces, si nadie, quiero que hable alguien más, una última persona y estaríamos listos. Mm, Hermana Buenas noches, Mayerly, hermano. ¿Cómo están? bendiciones, todos bien. Dios les bendiga. Les comento que No, en mi trabajo yo tengo muchas oportunidades de hablar del Evangelio a muchas personas. A veces estoy ocupada y me llegan y me saludan y me dicen que necesitan hablarme, pues que oremos con el señor don Alejandro Pichihueche, ya lo dieron de alta. Ayer le dije a la hija que la iglesia estaba orando, que yo estaba orando y que yo sabía y confiaba en el Señor. Ella me abrazó y me dijo, gracias, de verdad, usted siempre con una palabra. Hoy lo fui a ver, pero estaban en la hora de colación. La esposa se emocionó porque ya sabe que iba a orar. Le dije, bueno, hoy no voy a poder porque veo que están en colación. Yo tuve mucha pega hoy, pero mañana sí le dije. Pero mañana tiene hora. Bueno, el viernes sí me dijo, sí, la espero. Entonces, cosas así, uno Perdón. se maravilla, ¿verdad? Por cómo Dios hace las cosas. Como decía Luis, Él hace como Él quiere.
Y yo entiendo, hoy en día yo entiendo el por qué Él me trajo para acá, el por qué Él me tiene trabajando allí, porque es Él conmigo, buscando, o sea, siempre de que nosotros estemos sembrando la semilla. Para eso es que nos llamó el Señor. Y yo a veces no digo que me asombro, porque para nosotros no debe ser asombro, porque Él dejó en su palabra escrito todo esto y vimos las grandes maravillas que Él hizo y milagros. Pero uno aquí en este mundo no dice, wow, como era en el tiempo de Jesús, así estamos haciendo nosotros, llevando el Evangelio. Y el mismo Amén. Espíritu Santo discierne y y nos pone palabra. Es hermoso. Uno se apasiona cuando uno comienza a hablar de Jesús. No vemos fin. Amén. Amén. Eso quería comentarle. Muchas gracias, hermana. Claro, cuando Dios los nosotros somos bendiga. llenos del amor de Dios, esto desborda nuestro corazón. Empieza Sí, a desbordar y uno quiere transmitirlo. Quiere empezar obviamente, porque estamos tan desbordados de esto y es algo tan importante, tan urgente y se hace natural, tiene que ser de hecho natural en el cristiano, mi hermano. Natural el deseo, tiene que estar en usted. Si el amor de Cristo está en su corazón, usted va a amar a su prójimo y va a querer predicarle el Evangelio. Así que pida en oración al Señor que le llene más de su amor, porque es algo que está implícito en las Escrituras, que es importantísima de la gran comisión, de poder predicar las buenas nuevas, hermanos, a todos nuestros seres queridos, familiares. Es algo urgente, crucial, fundamental. Amén.